Mi hermana exige que pague su boda, y como me negue ahora amenaza con dejarme de hablar para siempre. Siempre pensé que los leisás de sangre eran irrompibles, que no importaba cuántas peleas tuviéramos, ni las veces que la vida nos empujara en direcciones opuestas, mi hermana y yo siempre encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro. Crecí creyendo que la familia era ese refugio donde el amor lo perdonaba todo. Mi hermana, Mariana, y yo tuvimos una infancia difícil pero compartida. Papá se fue cuando ella apenas tenía 5 años. Mamá trabajaba hasta caer rendida para sacarnos adelante. Éramos 2 niños sin lujos, pero con una imaginación infinita y un amor fraternal que lo pintaba todo de colores. Ella dormía en la cama de abajo de la litera, y cada noche me pedía que le contara un cuento antes de dormir. A veces la hacía reír, a veces llorar, pero siempre, sin falta, se dormía sabiendo que yo estaba allí, cuidándola. Con el tiempo, la vida nos obligó a crecer. Yo empecé a trabajar desde los 17 para ayudar a mamá con los gastos. Mariana, en cambio, se enfocó en la escuela. Siempre fue más sensible, más soñadora. Mientras yo me convertía en un hombre práctico, casi frío, ella se aferraba a la idea de una vida sacada de películas románticas. Cuando mamá murió, Mariana tenía apenas 20 años. Fue un golpe devastador. Yo ya vivía solo, pero ella se vino conmigo. Me encargué de ella, no porque me sintiera obligado, sino porque era mi hermana, mi única familia. Pagué su universidad, cubrí su manutención durante años, y aunque ella nunca me lo pidió directamente, tampoco lo cuestionó. Me convertí en su ancla. Y entonces llegó Iván. No lo odié al principio. Solo me pareció poco serio, ambicioso sin dirección. De esos hombres que hablan mucho y hacen poco. Pero Mariana estaba feliz, y después de tantos años cargando el peso de todo, yo solo quería verla tranquila, sonreír. Pero entonces, un día, me lo soltó como si fuera lo más natural del mundo. Quiero que me ayudes con los gastos de la boda. Ayudar es una palabra ambigua. Cuando pedí detalles, entendí que ayudar significaba pagar casi todo. Desde el salón, hasta la música, el vestido, el catering y hasta la luna de miel. Tú ganas bien, me dijo, como si eso lo justificara. Y siempre me has apoyado. Le respondí con calma, que no podía, que no era justo, que era su boda, su vida, y que si de verdad amaba a Iván, entonces podrían construirla juntos. Me miró como si acabara de traicionarla. Esa noche, se fue llorando. Al día siguiente, me llegó un mensaje: si no eres capaz de estar conmigo en el día más importante de mi vida, entonces no quiero que estés en ningún otro. No quiero volver a hablarte nunca más. Y cumplió su palabra. Ahora, cada vez que pienso en ella, me duele. No por lo que me pidió, sino por lo que eso reveló. Por la verdad que no quise ver antes, que a veces el amor que damos se convierte en una deuda invisible que el otro cree poder cobrar para siempre. Pero esta historia no es solo sobre dinero, ni sobre una boda. Es sobre familia, sobre heridas que no sanan, y sobre lo que queda cuando alguien que amas te obliga a elegir entre tu dignidad y su afecto. ¿Cuánto cuesta una boda?, preguntó Mariana con una sonrisa nerviosa, mientras revolvía el café con la cucharita, sin mirarme a los ojos. Estábamos en la cocina de mi departamento, ese en el que ella vivió 4 años en Taros después de la muerte de mamá. Conocía cada rincón como si fuera suyo. Todavía quedaban fotos nuestras en la pared, recuerdos de cumpleaños, viajes, días en que el mundo parecía más simple. Depende, respondí sin levantar la vista del correo que leía en el celular. ¿Por qué? Porque Iván y yo ya fijamos la fecha. Septiembre del próximo año. Levanté la mirada. Lo dijo con los ojos brillosos, emocionada, como una niña que anuncia que quiere ser astronauta. No pude evitar sonreír un poco. A pesar de todo, verla así me conmovía. Me alegro por ti. ¿Y qué tienen en mente? Ella dejó la cucharita a un lado, cruzó los brazos sobre la mesa y me miró con esa mezcla de afecto y expectativa que tantas veces había usado para pedirme cosas imposibles. Quiero que me ayudes. Bueno, que nos ayudes. Con los gastos. Asentí, sin alarmarme. Claro, puedo colaborar con algo. ¿Ya tienen un presupuesto? Sí, dijo. Sacó una libreta de su bolso y la puso frente a mí. Empecé a pasar las páginas. El número final, subrayado y con estrelitas dibujadas alrededor, me hizo fruncir el ceño. 122.000 pesos. ¿Estás hablando en serio? No es tanto, o sea, es una boda sencilla. Nada lujoso. El salón es lo más caro, pero ya hicimos la reservación. Necesitamos dar el anticipo este mes. Ya hicieron la reservación, sin tener el dinero. Bueno, contábamos contigo, dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Sentí una presión en el pecho,
como si me hubieran arrojado un saco de piedras. Cerré la libreta y me la devolví con calma. Mariana, no puedo hacerme cargo de eso. No es realista. Tengo mis propios compromisos. Pero tú ganas más que Iván y yo juntos, exclamó, ya sin disimular el tono acusatorio. Siempre dices que la familia es lo primero. Pues ahora necesito que lo demuestres. Respiré hondo. La conversación no me sorprendía. Había presentido que algo así pasaría desde el primer momento en que Mariana me habló de casarse. Lo que me dolía no era la petición, sino lo que implicaba, que su amor, su gratitud, su confianza en mí, estaban condicionados a un gesto económico. Te he ayudado muchas veces, le dije, sereno pero firme. Lo hice porque quise, porque eras mi hermana y estabas estudiando, empezando tu vida. Pero esta boda es otra cosa. Esto le corresponde a ustedes dos. Ella se levantó bruscamente, derramando un poco de café en la mesa. ¿Sabes qué? Me sorprende. Pensé que ibas a estar feliz, que ibas a querer apoyarme. Mamá no está, y tú siempre dijiste que me cuidarías. Te cuidé, pero no soy tu salvavidas eterno. No puedo resolver todo. Y no es justo que lo esperes. No dijo nada. Solo me miró con una expresión que jamás había visto en ella, decepción. Pero no una decepción triste, sino venenosa. Como si acabara de demostrarle que no valía nada. Se fue sin despedirse. Esa noche, el silencio en mi casa se sentía más frío que nunca. Horas después, su mensaje llegó. No hace falta que estés en mi boda. Tampoco en mi vida. No quiero saber nada de ti. Pensé en contestarle. En explicarle. Pero me detuve. No porque no la quisiera, sino porque sabía que ya no estaba escuchando. No quería razones. Quería obediencia. Y yo, por primera vez en años, no estaba dispuesto a dársela. Pasaron 3 días y noticias suyas. En otro tiempo, ese silencio me habría parecido impensable. Mariana me escribía todos los días, aunque fuera para compartir un meme tonto o contarme que había discutido con Iván porque él no bajaba la tapa del baño. Era parte de su forma de estar presente, de seguir conectada. Pero esta vez, nada. Lo primero que sentí fue culpa. No lo niego. Me repetí que tal vez había sido duro. Que podía haber ofrecido algo, aunque fuera una parte. Que un hermano no debería negar una mano cuando se la piden. Pero entonces la rabia comenzó a asomar por debajo de todo. Porque esto no había sido una petición. Había sido una exigencia. Y lo más triste era que no era la primera vez. Desde que mamá murió, Mariana adoptó una especie de dependencia disfrazada de cercanía. Yo la había confundido con cariño, con confianza, pero ahora veía con claridad que muchas veces lo que me ofrecía no era amor desinteresado, sino la comodidad de no tener que enfrentar el mundo sola. Recordé aquella vez, hace 3 años, cuando perdió un empleo temporal por llegar tarde varias veces. Me lo ocultó durante 2 semanas mientras yo seguía dándole dinero para el transporte. Cuando se lo reclamé, lloró durante media hora, repitiendo que no podía con todo, que estaba sola, que nadie la entendía. Y al final, fui yo quien terminó pidiéndole disculpas por haberla hecho sentir mal. Cerré los ojos. Todo eso volvía como un golpe seco. Quizá nunca aprendimos a ser adultos separados. Yo asumí el rol de padre ausente. Ella se acomodó en el papel de hija eterna. Y lo más difícil de admitir era que yo lo había permitido. Me senté frente a la computadora, revisando mi agenda laboral. Era diseñador gráfico independiente, y en los últimos años había logrado clientes estables. No nadaba en dinero, pero vivía bien. Había ahorrado con disciplina, renunciando a caprichos, para algún día poder comprar un departamento más grande o iniciar un proyecto propio. Ese dinero que Mariana quería no era solo plata. Era tiempo. Era sacrificio. Era todo lo que yo había postergado mientras los demás avanzaban. Y entonces vino el recuerdo de mamá. Ella siempre repetía una frase cuando alguno de nosotros se peleaba con el otro: no se pueden pelear si solo uno lanza los golpes. El otro tiene que pararse también. Me pregunté si ahora yo estaba siendo el que se había levantado. El que decidió no recibir más golpes. No porque no amara a Mariana, sino porque necesitaba aprender a quererme un poco más. El celular vibró. Era un mensaje de voz. No era de Mariana. Era de Iván. Lo escuché con el ceño fruncido. Su voz, templada, falsamente educada. Hola, Gabriel. Supongo que ya sabes que Mariana está mal. No sé qué pasó entre ustedes, pero creo que deberías reconsiderar. Esto es importante para ella, y si no puedes ayudar con la boda, al menos ten la decencia de no hacerle daño. Ella lo ha dado todo por esta familia. Lo borré sin responder. No porque me sintiera superior, sino porque por primera vez en mucho tiempo supe que mi silencio no era venganza. Era defensa.
Los días siguientes fueron una rutina vacía. Despertar, hacer café, encender la computadora, trabajar durante horas, fingir que todo estaba bien cuando, en realidad, cada silencio en el teléfono pesaba como un ladrillo sobre el pecho. Me sorprendía a mí mismo mirando su foto en el refrigerador. Era de hace 6 años, de un viaje que hicimos a Oaxaca. Mariana sonreía con un sombrero ridículo y los pies metidos en el río. En aquel entonces, nada parecía frágil. Yo pensaba que nuestro vínculo era eterno. ¿Qué estás esperando?, me pregunté en voz alta una mañana. Que te pida perdón, que vuelva como si nada. Pero no era solo eso. Lo que dolía no era solo la distancia, sino la sospecha de que tal vez nunca fue tan fuerte el lazo como yo creía, que quizá mi hermana me veía menos como un hermano y más como un recurso, un respaldo, una especie de padre sustituto con cuenta bancaria. Traté de distraerme. Acepté más trabajo freelance del habitual, volví al gimnasio, incluso salí un par de veces con Ana, una colega con la que llevaba tiempo coqueteando, pero nada lograba tapar el hueco que Mariana había dejado. Una tarde, mientras salía de una reunión virtual, recibí un mensaje inesperado. No de ella, de alguien que no veía desde el funeral de mamá Daniela, una prima lejana, con la que Mariana solía hablar cuando era adolescente. Hola, Gabriel. Perdón por lo repentino. Solo quería decirte que hablé con Mariana. Está muy mal. Sé que no me corresponde meterme, pero me preocupa cómo están las cosas entre ustedes. Pensé que deberías saberlo. Me quedé mirando el mensaje varios minutos. Está muy mal. No decía qué significaba eso. ¿Estaba llorando? ¿Se sentía sola? ¿Estaba arrepentida? ¿O era solo otra forma de manipular a través de terceros? Respondí con cautela. Gracias por decírmelo. Yo también estoy mal. Pero esto no es tan simple. A los pocos segundos, llegó su respuesta. Lo sé. Solo, ojalá no dejen que el orgullo los separe. Porque si dejan que se enfríe del todo, ya no vuelve. Ese último mensaje se me clavó hondo. Porque una parte de mí lo sabía. Estábamos caminando por un sendero peligroso. Uno de esos caminos que no tienen retorno. Cuando alguien corta un lazo de familia con rabia, con amenazas, y decide alejarse sin mirar atrás, hay un punto donde ya no se puede volver. No sin que algo esencial se haya perdido para siempre. Pensé en escribirle a Mariana. Un mensaje simple. Sin disculpas. Sin exigencias. Solo un puente. Pero no lo hice. Porque en el fondo sabía que si cedía ahora, si me tragaba mi dignidad para no perderla, estaría enviando el peor mensaje posible, que podía cruzar cualquier límite y yo siempre estaría ahí. Y ese era el problema. Siempre había estado ahí. Hasta ahora. La invitación llegó por WhatsApp. Era una imagen sencilla, fondo azul claro, letras doradas, cumpleaños número 70 de la tía Alicia. Sábado 6 de la tarde. Casa de los abuelos. No tenía intención de ir. No porque no quisiera a la tía Alicia, de hecho, era de las pocas personas en la familia que siempre fue justa con nosotros, sino porque sabía que Mariana estaría ahí. Y no me sentía listo. No aún. Durante días ignoré el mensaje. Pero una llamada de mi primo Ernesto me hizo cambiar de idea. ¿Vas a ir? No. Preguntó con tono casual, aunque su voz traía algo más. Hace años que no nos vemos todos. A la tía le haría ilusión. Y, bueno, sería bueno ver cómo están las cosas. ¿Las cosas? Repetí. Sí, Gabriel. Todos saben que tú y Mariana ya no se hablan. No somos tantos. La familia está preocupada, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. Y tú sabes cómo es la tía. No le gusta ver a la familia dividida. Me quedé callado unos segundos. ¿Ella te pidió que me llamaras? No, pero me conoce lo suficiente como para saber que lo haría. Acepté sin dar muchas vueltas. No por presión, sino porque, aunque no quería admitirlo, yo también necesitaba ver a Mariana. Saber si realmente había desaparecido de mi vida o si aún había algo que rescatar entre las ruinas. La casa de los abuelos olía igual que siempre, mezcla de madera vieja, pan dulce y perfume barato. El tipo de aroma que te empuja a recordar, aunque no quieras. Había globos, pastel, música suave de fondo. Gente hablando en grupos pequeños. Todos fingiendo que nada andaba mal. Y ahí estaba ella, Mariana. Vestía un vestido verde oscuro, sencillo, elegante. El cabello recogido. Se reía con 2 primas, copa en mano, como si no llevara semanas sin hablarme. Como si nunca me hubiera mandado al carajo con un mensaje de texto. Pero sus ojos, cuando me vieron, se congelaron. Solo por un segundo. Luego volvió a girarse, como si yo no existiera. Me acerqué a saludar a la tía Alicia. Me abrazó con fuerza. Gracias por venir, hijo. Me alegra tanto verte.
Y me alegra ver que no dejaste que esto se alargara más. No respondí. Me di cuenta de que todos sabían. O al menos, todos sentían que algo estaba roto. En esas familias donde se comparten paredes más que palabras, los conflictos flotan como un perfume agrio. Nadie habla de ellos, pero todos los huelen. Busqué una silla al fondo del patio y me senté con un vaso de agua. Evité el vino. No necesitaba valor líquido. Necesitaba cabeza fría. Pasaron 20 minutos. 30. La música cambió. Mariana no se acercaba. Tampoco yo. Hasta que vi lo inevitable, una tía se acercó a ella y le dijo algo al oído, señalándome discretamente. Mariana apretó los labios. Asintió. Y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso suyo parecía una década. Se detuvo frente a mí. Me miró. ¿Podemos hablar?, dijo con voz baja. Le hice un gesto con la mano para que se sentara. No sonreí. Ella tampoco. Por primera vez en nuestra vida, éramos dos extraños sentados frente a frente. Y sabíamos que nada iba a ser fácil, Mariana se sentó frente a mí, pero no dijo nada al principio. Jugaba con la servilleta entre los dedos, como si buscara una forma suave de empezar. Yo tampoco hablé. Quise que fuera ella quien diera el primer paso. Por una vez. No pensé que vendrías, murmuró al fin. Tampoco yo. Pero aquí estoy. Asintió. No levantó la vista. No te escribí porque no sabía qué decir sin que pareciera que estaba exigiendo algo otra vez. Probablemente porque eso fue exactamente lo que hiciste. Levantó la cabeza. Su rostro tenía esa expresión frágil, contenida, la que ponía cuando intentaba no llorar. No era mi intención pelear contigo. Solo, pensé que ibas a entender. Siempre entendiste. Entender que, Mariana, que tenías derecho a exigirme que pagara una boda que tú y tu pareja no pueden costear. No te lo exigí, replicó, pero su tono no era de furia, sino de frustración. Te pedí ayuda, como antes. No, antes me pedías apoyo cuando lo necesitabas para estudiar, para vivir, para salir adelante. Esto fue otra cosa. Esto fue un ultimátum. Págalo o desaparece. Mariana se quedó en silencio. Bajó la mirada otra vez. Sus hombros, siempre erguidos, se hundieron apenas. No sabes cómo ha sido esto para mí. Iván no entiende. Mis amigas me miran con lástima. Todos me preguntan por qué no vas a estar en la boda. Y no tengo que decirles. No quiero decirles la verdad, porque si la digo, me siento como una interesada. Y no lo eres. Me arrepentí de inmediato. Fue cruel. Fue directo. Pero no lo retiré. Ella tragó saliva. Quizá lo fui. O lo parecí. No lo sé. Solo sentí que si tú no estabas conmigo en esto, nadie lo estaría. Pero no se trataba de estar o no estar, Mariana. Se trataba de cómo. De hasta dónde. ¿No ves que si hubiese aceptado pagar todo, una vez más te habría quitado la responsabilidad de construir tu propia vida? Ella se quedó callada. Yo también. El ruido de la música se sentía lejano, como si estuviéramos en otra dimensión. Dos hermanos aislados en medio de una fiesta. Siempre sentí que tú eras mi seguro, dijo al fin. Como si nada pudiera salir mal mientras tú estuvieras ahí. Eso no es amor, Mariana. Es dependencia. Y eso no construye una familia. La desgasta. Ella asintió, muy despacio. Quizá por eso me estoy casando. Para tener algo mío. Algo que no dependa de ti. La frase fue honesta, inesperadamente madura. Me sorprendió. Había algo nuevo en su voz. No era resignación. Era una verdad que le dolía decir en voz alta. No tengo problema en ayudarte con algo, le dije, más suave. No soy un monstruo. No estoy cerrando las puertas. Pero no voy a financiar una vida que no me corresponde. Si tú e Iván quieren construir algo, tienen que hacerlo con lo que tengan. Como todos. Mariana suspiró. ¿Y eso significa que vas a venir a la boda? La pregunta quedó flotando. Me la lanzó con los ojos húmedos. No como una exigencia. Esta vez, como un deseo. Uno que dolía. No respondí de inmediato. La verdad era que aún no lo sabía. Esa noche dormí mal. La conversación con Mariana me dio vueltas en la cabeza como si fuera un sueño mal armado. Habíamos hablado por fin, sí, pero el nudo no se había deshecho del todo. Estaba más flojo, quizá, pero seguía ahí, invisible, apretando. Había visto algo nuevo en ella. Una mezcla de vergüenza, tristeza y madurez que no le conocía. Pero también vi a la misma Mariana de siempre que esperando, aunque sin decirlo, que yo diera el paso final. La pregunta seguía viva, ¿vas a venir a la boda? Pasaron 3 días. Volví a mis rutinas, pero nada era igual. Cada vez que abría el correo, cada vez que entraba a una reunión, sentía que arrastraba un peso.
El conflicto con Mariana no solo había roto nuestra comunicación, también había derrumbado la imagen que tenía de mí mismo como hermano, como figura estable. Pensé en papá, pensé en lo fácil que le fue desaparecer, en cómo, sin querer, yo había ocupado el espacio que él dejó. Y me pregunté si eso me había moldeado más de lo que quería admitir. ¿Había construido mi relación con Mariana desde el amor, o desde la culpa? Un jueves por la tarde, fui al banco. Tenía que hacer un movimiento de ahorros, algo rutinario. Pero al ver el saldo, al pensar en todo lo que había pospuesto por los demás, por ella, por mamá, me hice la pregunta que había evitado durante semanas. ¿Qué quiero yo? No lo que ella quiere. No lo que la familia espera. ¿Qué quiero yo? Y la respuesta no fue inmediata, pero sí honesta: quiero estar presente. Pero en mis términos. Quiero apoyar, pero sin desaparecer. Quiero volver a ser su hermano. No su prestamista. Esa noche le escribí un mensaje corto. No tengo respuesta aún. Solo quería que supieras que lo que hablamos me movió más de lo que pensaba. Estoy pensando. Y eso ya es algo. Gracias por hablar conmigo sin gritar. Mariana respondió una hora después. Gracias por escuchar sin huir. Estoy pensando también. Lo que decidas, lo voy a respetar. No era una reconciliación, pero sí una tregua. Y a veces, las treguas son más valiosas que las victorias. El domingo me encontré con Ernesto en un café. ¿Entonces vas a ir a la boda?, preguntó, mientras revolvía su taza. No lo sé todavía. Pero la quieres, ¿verdad? Sí. Entonces no tomes decisiones por orgullo. Ni por miedo. Tómalas porque estás convencido. ¿Y si no estoy convencido? Ernesto sonrió, como si conociera esa duda de memoria. Entonces espera. Lo peor que uno puede hacer con la familia es mentir con la presencia. Estar ahí de cuerpo, pero no de corazón. Asentí. Y supe que, tarde o temprano, tendría que decidir. Pero no porque me lo pidieran, sino porque yo también necesitaba cerrar este capítulo, para bien o para mal. El día de la boda amaneció nublado. Era un sábado de junio, con esas nubes densas que no anuncian tormenta, pero tampoco dejan pasar el sol. El tipo de clima que acompaña decisiones difíciles. Me desperté temprano. Me senté en la cama con el teléfono en la mano. Tenía un mensaje de Mariana, enviado a las 3:47 de la mañana. No sé si vas a venir, pero si lo haces, te reservo un lugar. Si no, lo entiendo. De verdad. No airense. Solo quería que lo supieras. Leí el mensaje 3 veces. Y no supe qué responder. No había hablado con ella desde aquella pequeña tregua. En el fondo, creo que ambos entendimos que el silencio era mejor que arruinar lo poco que habíamos reconstruido. Me levanté. Me duché. Me vestí. No con traje, ni con camisa elegante. Solo un pantalón negro, camisa blanca y un saco sencillo. Algo neutro. Como mi ánimo. Tomé las llaves del coche. Me quedé mirando la puerta. Y ahí supe que ya había tomado una decisión. Llegué al salón 15 minutos antes de la ceremonia. Había globos blancos y verdes colgando de la entrada, un arco de flores, y una alfombra de pétalos que llevaba hacia un espacio decorado con gusto modesto. Todo era más sencillo de lo que imaginé. Más íntimo. Un chico joven me saludó en la entrada. ¿Nombre? Gabriel Contreras. Buscó en una lista. Sí. Mesa 5. A la izquierda, junto a la fuente. Entré. La música era suave, instrumental. La gente conversaba en voz baja. Me senté en la mesa 5. Estaba solo, al menos por ahora. En la tarjeta del lugar decía simplemente, Gabriel. Observé el ambiente. Vi a Iván, nervioso, acomodándose el cuello de la camisa mientras hablaba con un tío. Vi a la familia. Las primas, los sobrinos, los rostros conocidos de siempre. Y luego, la vi a ella. Mariana apareció desde un pasillo, con un vestido sencillo pero hermoso, blanco marfil, sin cola, el cabello suelto, maquillaje suave. Parecía serena. No feliz en exceso. No radiante como en las películas, pero sí en paz. Y esa paz me conmovió más de lo que esperaba. Nuestros ojos se cruzaron. Fue solo un segundo, pero bastó. No sonrió. Tampoco yo. Solo asentimos, como dos personas que han caminado un campo de batalla y ahora, al fin, bajan las armas. La ceremonia fue breve. Iván habló, Mariana también. Los votos fueron sencillos, sin frases rimbombantes ni promesas eternas. Solo dos personas que decidían compartir una vida. Aplaudí con el resto. Me levanté, tomé un poco de vino, comí pastel, saludé a algunos primos. Nadie me preguntó nada. Tal vez ya no hacía falta. Antes de irme, me acerqué a ella. Estaba sola un momento, junto a una mesa vacía. «Te ves bien», le dije. «Gracias por venir».
No podía no estar. No después de todo. ¿Estamos bien?, preguntó, con un gilo de voz. No lo pensé mucho. Estamos reconstruyéndonos. Y eso ya es mejor que estar rotos. Mariana asintió. No lloró. No me abrazó. Solo puso su mano sobre mi brazo, por un instante, como quien dice gracias, sin palabras. Me fui sin hacer escándalo. Nadie notó mi salida. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Porque no gané ni perdí. Solo decidí estar. Y a veces, eso es todo lo que se puede hacer. La mañana después de la boda fue extrañamente silenciosa. No hubo mensajes de gracias por venir, ni llamadas con disculpas. Solo una ausencia que no dolía tanto como antes, pero que tampoco se podía ignorar. Gabriel encendió la computadora y revisó el correo, pero no tenía ganas de trabajar. En cambio, buscó el número de Mariana en su teléfono. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. La duda volvió a colarse, ¿valía la pena escribir? ¿Sería solo abrir una herida? Finalmente, escribió un mensaje simple. Espero que estén bien. Cuídate. No esperó respuesta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando el teléfono vibró. Era Mariana. Gracias. Estamos bien. Iván y yo empezamos a buscar departamento. Esa simple frase le dijo mucho. Había algo de independencia en ella. Algo que no había tenido antes. Durante las semanas siguientes, Gabriel notó que la relación con Mariana se mantenía en una tregua silenciosa, respetuosa, pero distante. No volvieron a hablar de dinero ni de rencores. Tampoco hubo grandes acercamientos. Pero sí hubo pequeños gestos, mensajes casuales, fotografías de algún viaje que Mariana y Iván hacían, comentarios sobre la familia, felicitaciones por cumpleaños. Gabriel empezó a entender que el vínculo con su hermana ya no sería como antes. No quería que fuera igual. Quería que fuera sano. Un domingo, mientras almorzaba con Ernesto, comentó. No sé si ella perdonó lo que pasó, ni si yo lo hice, pero creo que ambos aprendimos algo importante. ¿Qué es eso? Que el amor no se trata de tener que estar en la vida del otro no significa cargar con todo, que a veces, dejar ir es la forma más fuerte de amar. Ernesto sonrió. Suena a que estás creciendo. Gabriela asintió. Sí. Y aunque todavía duela, creo que esta es la forma en que la familia se reconstruye, paso a paso, con respeto y espacio para equivocarse. La historia no terminó con una boda, ni con una pelea eterna. Terminó con dos personas aprendiendo a ser hermanos de nuevo, desde la distancia, pero con la esperanza intacta de que algún día podrían volver a caminar juntos. Pasaron meses desde la boda. Gabriel siguió con su rutina, pero con una nueva ligereza. Ya no sentía la presión de ser el soporte único de su hermana ni la obligación de cargar con todos los problemas familiares. Por primera vez, encontró un equilibrio entre cuidar de sí mismo y estar ahí para los que ama. Mariana también cambió. Más independiente, más segura. Construyendo su vida con Iván, enfrentando los ritus del matrimonio y los errores propios sin buscar a Gabriel como un salvavidas constante. Un día, en un café donde solían reunirse de niños, Gabriel recibió un mensaje inesperado. ¿Nos vemos? Tengo algo que contarte. Era Mariana. Se encontraron en ese mismo lugar, con las calles bañadas por la luz suave del atardecer. Ya no eran los niños inseguros de antes, ni los hermanos distanciados por heridas abiertas. Eran dos adultos dispuestos a intentar, una vez más, construir un puente. Conversaron horas. Sin reproches. Con respeto. Con la certeza de que el amor fraternal no es un contrato inquebrantable, sino un trabajo constante. Cuando se despidieron, Gabriel supo que la vida no es perfecta. Que no siempre hay finales felices. Pero también que el verdadero amor familiar resiste tormentas, silencios y heridas. Resiste. Y a veces, solo a veces, puede sanar.